Exacto, si te parece, Romina, le vamos a dar la bienvenida a Álvaro Delgado antes de seguir con esta nota porque trae buenos datos, pero pues para no hacerlos esperar demasiado y pedirle a Álvaro su opinión, porque es importante justo hoy, porque ya ayer platicaron con Pablo Gómez, ya el nuevo titular de la UIF, ya tienen también incluso más información ayer en los periodistas sobre qué ocurrió en la boda. Entonces, pues le damos la bienvenida a Álvaro Delgado, director de investigación de Sin embargo. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar aquí en Café y Noticias. Y la primera pregunta sería, ¿qué tal Pablo Gómez? ¿Cómo lo ves? Ayer presentaste también un texto en Sin embargo MX. ¿Qué propones, qué ves para Pablo Gómez? ¿Lo logrará o no lo logrará? ¿Cómo están? Muy buenos días, Dani, Romina. Buenos días a todo el auditorio. Hay un cambio no solamente de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya inició ese cambio desde el punto de vista de cómo procesar los asuntos que tiene a su cargo esta institución estratégica en el combate a la corrupción y a la impunidad. Comienza, lo digo de esta manera, hasta en el estilo personal de cada uno de los dos personajes que están involucrados. En el caso de Santiago Nieto, era un hombre, pues sí, con un protagonismo que debe tener en términos del ejercicio de la responsabilidad pública una persona, pero también protagónico, alguien que por supuesto gozaba de aparecer en medios para comunicar lo que estaba haciendo, para comunicar a la ciudadanía, a la sociedad su trabajo, y eso por supuesto a quienes nos dedicamos a la actividad informativa pues es muy relevante. Digamos que era Santiago Nieto un funcionario muy taquillero, lo fue desde que fue fiscal para delitos electorales, por lo cual fue despedido por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo fue a lo largo de estos 3 años de administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un perfil muy claramente mediático, un personaje que buscaba comunicar lo que estaba haciendo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, en particular asuntos de enorme relevancia contra personajes muy prominentes de la política, de la empresa, en asuntos presuntamente criminales. Y también un activismo muy claro en la presentación de las denuncias contra estos personajes. En efecto, un reportaje que publica hoy nuestro compañero Obed Rosas en sinembargo.mx, y invito precisamente a la gente que nos está viendo y escuchando a que lo lea, identifica los casos más relevantes de Santiago Nieto Castillo en términos de identificar conductas presuntamente delictivas que derivaron también en presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, y que, como Romina bien lo define, pues ahí han quedado en ese cuello de botella que se llama Fiscalía General de la República. En contraste, pues hay un nuevo titular, Pablo Gómez Álvarez, que en efecto es un hombre que tiene una enorme trayectoria en la izquierda desde que él fue líder estudiantil en la UNAM y luego líder estudiantil en el movimiento de 1968, preso político después de la matanza del 2 de octubre, y que pues viene desde la militancia en el Partido Comunista desde los 60, todavía cuando el Partido Comunista Mexicano era proscrito, estaba prohibida su operación hasta que con la reforma de 1979 se legalizó, y luego fue también fundador del Partido Socialista Unificado de México, fue fundador del Partido Mexicano Socialista, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática y es fundador del Partido Morena. Esa enorme trayectoria partidaria es característica del nuevo titular de la UIF. También también larguísima trayectoria parlamentaria, diputado federal, senador, asambleísta en la Ciudad de México. Y está correcto, pero no tiene
ninguna experiencia en el ámbito de gobierno, y menos en una institución como la UIF, que sí requiere un cierto perfil técnico. Él dice que no importa no es un asunto técnico el combate a la corrupción. Quizás sí sea importante, sobre todo tratándose de pues un instrumento como es este órgano para identificar operaciones con uso de recursos de origen ilícito. En fin, lo que quiero puntualizar es que son dos perfiles muy distintos, perfiles que, digamos, hacen una diferencia, un cambio para empezar en esta institución, y aquí lo que van a importar son los resultados. Claro. Con Santiago Nieto Castillo tenemos una manera de medirlos a partir de acciones que él mismo informó, que el propio presidente de la República y el gobierno informó, y ahora, a partir de cero, Pablo Gómez Álvarez habrá de equipararse con su trabajo, con la labor de Santiago Nieto Castillo, cuando falta todavía la segunda parte del gobierno del presidente López Obrador. Álvaro, hablas de perfil. Además de un perfil técnico, una unidad de inteligencia financiera, por el tipo de trabajo que realiza, también uno esperaría, de cierta manera, algún perfil un poco más imparcial, tomando en cuenta esta larga trayectoria partidista que ya nos comentas que tiene Pablo Gómez, precisamente como fundador de Morena. ¿Qué tanta presión crees que vaya a tener por parte de la oposición o visualización en su cargo? Sobre todo presión o legitimidad que se le vaya a dar a las acciones que haga o que deje de hacer, justo por este perfil tan partidario que tiene. Así como Pablo Gómez ayer en la entrevista que tuvimos los periodistas con él dijo que no es tan importante lo técnico, porque lo más relevante es la voluntad política, también es importante el perfil, pienso, del titular. En el caso de Pablo Gómez, por su propia trayectoria, encarna, digamos, una voluntad política que viene desde su jefe, del presidente de la República, para combatir la corrupción o no combatirla. Ese es el asunto que hoy está también en el momento de esta designación. Va a haber la voluntad política para seguir investigando asuntos de corrupción mediante este instrumento que es muy técnico, el de la Unidad de Inteligencia Financiera, y uno pensaría que sí, a partir justamente de la trayectoria de Pablo Gómez, no solamente por provenir de la izquierda y por esta larga trayectoria partidaria y parlamentaria, sino porque él mismo conoce, ha escrito libros sobre cuáles son los principales problemas de la corrupción en México, que no son solamente de un grupito de políticos ladrones, sino la corrupción estructural, sistémica, que por supuesto está cimentada en la legislación que él conoce, en las complicidades que él conoce y en las acciones del Estado que debe tomar precisamente para atacarla y buscar ir a abatirla. Desaparecerla es muy difícil. Pero digamos que hay este mensaje. Lo que dice hoy el presidente, que a él siempre lo ha dicho, que lo que en primer lugar importa no es tanto la experiencia, que Pablo Gómez no la tiene en la administración pública, pero tiene lo que él ha subrayado muchas veces, que es lo principal, que es el ser íntegro, ser honesto, ser incorruptible. Y por eso el presidente, después de decir esto, cierra. Y tengo que decir más. Esa frase claramente
para mí define la encomienda que le dio a Pablo Gómez Álvarez, pero al final lo que va a importar no es lo que diga el presidente ni lo que diga Pablo Gómez, sino las obras, los hechos, lo que auténticamente acredite Pablo Gómez en su desempeño. Álvaro, y en el combate a la corrupción, que pues sabemos que es la principal bandera de esta administración, ¿tú cómo ves que se dé este movimiento a la mitad de la presidencia de López Obrador? Se había logrado avanzar en algunos casos, a lo mejor eso también podríamos como ponerlo en duda, mucho sí, mucho no, esto porque lo que decíamos que Santiago Nieto pues era como su propio proyector de los casos, no necesitamos que Pablo Gómez lo sea, pero ¿tú cómo ves si se avanza, ¿no?, con el combate a la corrupción, al menos en los grandes casos, como los que estábamos comentando y con los que se elabora la nota principal? Sin embargo, ¿crees que va a afectar que se dé este cambio tan importante justo a la mitad de la administración? A mí me gustaría que no se afecte, sino que al contrario se profundice, pero de eso se trata el escrutinio que como periodistas vamos a tener que estar haciendo de manera permanente sobre el trabajo de Pablo Gómez. Y no solamente lo que él haga, sino lo que también realice con la Fiscalía General de la República. Uno de los elementos que ayer destacó Pablo Gómez en la entrevista con los periodistas es, por una parte, ir al combate en la corrupción estructural en el Estado mexicano. Y un elemento que a mí me parece que es muy relevante es que urge generar un nuevo convenio con la Fiscalía General de la República, una nueva relación entre la UIF y la Fiscalía General de la República. Es sabido que entre Santiago Nieto Castillo y Alejandro Gertz Manero había una muy mala relación, pésima la relación, y no solamente personal, sino institucional, y en buena medida esta mala relación también afectó los casos que la Fiscalía debe investigar y judicializar eventualmente. El caso mismo de Lozoya, que es un caso emblemático que, por cierto, pues no viene de esta administración, viene del gobierno de Enrique Peña Nieto, es muy curioso, y lo único que ocurrió en esta administración fue la denuncia que presentó Pemex en marzo del año pasado por el caso de agronitrogenados, pero nada más, y la denuncia de hechos que presentó Lozoya contra muchos políticos y ex servidores públicos en agosto del año pasado, precisamente para buscar un criterio de oportunidad. Pero no hay muchos casos que la Fiscalía haya avanzado, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó decenas y decenas de denuncias. Esas ahí siguen. Por otra parte, también hay que decirlo, el propio Pablo Gómez Álvarez dijo, a ver, pues sí, pero hay más de 200 amparos que se han presentado en contra de las decisiones de la UIF. Eso también es importante destacarlo. A lo que voy es a que estamos en el inicio de una nueva etapa en la UIF como parte del andamiaje contra la corrupción. Y aquí, por supuesto que es muy relevante lo que hagan también otras instituciones del Estado mexicano. La Secretaría de la Función Pública, que fundamentalmente tiene que ver con el desempeño de los servidores públicos, pero también con la práctica de contratos con privados a través de licitaciones públicas o a través de asignaciones directas, que muchas veces las explican justamente las complicidades, pero no es el único instrumento que tiene el Estado mexicano. La Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, ¿realmente está haciendo bien su trabajo? ¿Y qué está haciendo al respecto la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que es, digamos, la jefa de la Auditoría Superior de la Federación? Entonces, el andamiaje jurídico e institucional del Estado mexicano, no solamente del gobierno, está actuando realmente para ir en contra de la corrupción.
Pero más allá del Estado mexicano, el gobierno de México, el gobierno federal, la administración pública federal que encabeza el presidente López Obrador, realmente está actuando de fondo, no solamente para prevenir, sino para atacar las conductas del pasado, pero también del presente. En buena medida, concluyo, Dani, Romina, en buena medida, la salida también de Santiago Nieto Castillo, más allá de la fiesta, se explica porque también tenía adversarios internos en el gobierno. Algunos que ya salieron del gobierno y otros que ahí permanecen. Y habrá que ver si efectivamente los que lo trataron de tirar, de descarrilar, y que ahora por su boda finalmente ocurrió, son los que están, o que estarían, digámoslo de esta manera, actuando de manera deshonesta dentro del propio gobierno de López Obrador. Claro. Álvaro, yo tengo, bueno, como un comentario y una pregunta. En el caso que mencionas tú de la relación, ¿no? que debería tener, o la relación o la oxigenación en la nueva relación entre la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General, ¿cómo es la relación de Pablo Gómez con Gertz Manero? Y también, ahí va mi comentario, esperemos que si es una buena relación, esta buena relación sea para que Pablo Gómez le inyecte energía a Gertz Manero y no al revés, sino que la Fiscalía General le vaya a inyectar o a imponer cierto letargo a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y mi segunda pregunta va en el sentido de qué esperamos para Santiago Nieto, qué se esperaría para Santiago Nieto. Muchos abonan o apelan a que ojalá se quede en el proyecto de la Cuarta Transformación, que no salga. ¿Tú qué ves para Santiago Nieto? Bueno, en primer lugar, sobre tu primera pregunta, Gertz y Pablo Gómez son ya dos hombres muy mayores. Lo destaco porque también importa la edad. Alejandro Gertz Manero tiene un hombre de 82 años de edad y que le faltan todavía 6 años para terminar el periodo como fiscal. Es un hombre que está al final de su vida. No es un asunto de si a mí me gusta o no, pero es un hombre que va a terminar casi de 90 años como fiscal general de la República. ¿Qué ambición puede tener? ¿De más poder? ¿De más dinero? ¿Para qué? Yo pienso que, y así lo escribí hace poco, Gertz Manero está en una encrucijada. Si quiere pasar a la historia como alguien que se atrevió a ir contra corruptos, o se va al basurero de la historia, nada más administrando un cargo a su edad. Pero eso es la encrucijada en la que se encuentra. Y el caso de Pablo Gómez es semejante. Es menor, tiene 75 años, sin embargo. O sea, es un hombre que con esta trayectoria, pues por supuesto que quiere coronarla. Uno lo pensaría así, de buena manera, porque también se encuentra él en esta encrucijada. Coronar una trayectoria como la suya, de lucha desde la izquierda, desde que el Partido Comunista era ilegal, que fue preso político, o coronarla en un cargo burocrático solamente para ganar 3 años de sueldo, o realmente mostrar con elementos y con la guía del derecho, de las leyes, que es posible ir desmontando las estructuras de corrupción tan anquilosadas en el Estado mexicano. Esa es la disyuntiva que presentan estos dos personajes que hasta por edad pueden efectivamente
hacer clic, a diferencia, por ejemplo, de Santiago Nieto Castillo, del ímpetu de un hombre de 48 años de edad, que por supuesto busca tener futuro, pues acreditar, como buscó acreditar en los cargos que ha tenido, un cambio. Yo debo decir que conozco a Santiago Nieto Castillo hace años. Él fue asesor de Jaime Cárdenas Gracia cuando era consejero electoral en ese periodo de 1996 a 2003. Yo traté mucho a Jaime Cárdenas como a otros consejeros, casi a todos los consejeros electorales de ese IFE encabezado por José Waldenberg del 96 al 2003, y Jaime Cárdenas es el mentor de Santiago Nieto Castillo, porque aunque Jaime Cárdenas no es de Querétaro, pues ahí estudió desde la carrera, ahí hizo su trayectoria política, también trayectoria profesional como abogado, como maestro, como académico, y luego llegó al IFE. Pero Santiago Nieto viene de Querétaro, lo conoce bien, y en esa condición es que Jaime Cárdenas asistió a la boda, que nos cuenta justamente ayer en esta entrevista en Los Periodistas, y bueno, tiene que ver con la pregunta que haces, Ramina, ¿qué va a pasar con Santiago Nieto Castillo? Es un golpe muy fuerte el haber renunciado a la UIF por la boda, que dice Jaime Cárdenas fue una boda, pues digamos que normal para los estándares de ingresos que tienen él y su esposa. Y el problema ahí también fue los invitados. Pues sí, Ilio Ortiz, un personaje al que él podría investigar. En fin, ¿tiene futuro Santiago Nieto Castillo? Yo lo veo ya complicado pues, en el gobierno. ¿A qué área de responsabilidad puede ir después de de renunciar por esto? Yo no veo que en el gobierno tenga cabida en lo que resta de la administración actual, porque es una sanción muy severa lo que el presidente López Obrador dijo antier, y que hoy ratificó. Hoy ratifica, fue muy buena decisión de Santiago Nieto renunciar. Pues sí, no le quedaba otra. Entonces, después de esto, ¿va a haber un cargo para él en el gobierno federal? No hay manera. Ayer Jaime Cárdenas decía, ojalá que en Morena pudieran incorporarlo. Habrá que ver si efectivamente Morena va a decir, bueno, aquí tiene cabida, no le hace que lo hayan corrido, como ocurrió, del gobierno federal. También lo veo complicado. Pienso, sin embargo, que Santiago Nieto Castillo puede, digamos, desde otro ámbito, seguir participando. Yo no lo veo en el mismo ánimo de otros que han salido y que hablan hoy con amargura, como Carlos Ursúa, por ejemplo, o el propio Germán Martínez. Pero, pues tampoco descartaría yo que precisamente por la manera en que algunos lo están tratando desde el gobierno o desde Morena, no solamente a él, sino a su esposa, pueda decir, mejor ahí muere. Mejor me espero, busca trabajo en su despacho, pone su despacho, en fin. Sí, realmente ya nada más para despedirme, Romina, Dani, sí. Pero decía yo que pues sí, hay, ojalá que el talento, la experiencia de Santiago Nieto Castillo no sea desperdiciada, y no solamente de él. Él tiene un equipo que ha trabajado con él desde hace tiempo, específicamente en la
en la Fiscalía para Delitos Electorales. Él tiene un equipo de confianza y también, hay que decirlo, la Unidad de Inteligencia Financiera es una unidad especializada con personal capacitado técnicamente, y en ese sentido también pienso que el gobierno de López Obrador y específicamente ahora Pablo Gómez no pueden desaprovecharlo. Entonces, tiene también Pablo Gómez pues colaboradores eficaces, eficientes, con experiencia jurídica, y yo creo que eso puede potenciar muy bien estas responsabilidades que tiene esta institución. Pero finalmente, ahora, a partir de ayer, Pablo Gómez tiene que acreditar si va a haber un cambio para bien o no. En una de esas, la UIF queda neutralizada. Yo no creo que Pablo Gómez quiera hacer eso, y sobre todo que quiera coronar su trayectoria política como luchador social, pues como un burócrata que se quedó cruzado de brazos y que contradijo toda su biografía. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por estas palabras, por este análisis siempre muy, muy interesante y sobre todo muy atinado, muy, muy atinado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo diría de esta manera. Pablo Gómez es un emblema de la izquierda y ahora su reto es convertirse en un símbolo también de la lucha contra la corrupción estructural en México. Pues ahí está. La vara la tiene alta, pero así es. El siguiente paso es del emblema al simbolismo. Ojalá por el bien de todos sí suceda así, pero ojalá también que se le ponga puntos a las demás estructuras, porque no podemos depender solo de una unidad. Muchísimas gracias, Álvaro. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Romina. Y en la tarde, por supuesto, en Los Periodistas los esperamos. Por cierto, a usted que nos está viendo y que nos está escuchando y no se ha suscrito, suscríbase. Ya me voy porque ya se me están quemando las tortillas. Muy buenos días.